Entonces, tenemos un sistema de péptidos natriuréticos y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema de natriuréticos péptidos libera el pro-BNP, el BNP como tal y el NT-proBNP. El BNP lo que ocasiona es natriuresis, elimina el sodio, aumenta la diuresis, vasodilata, y al vasodilatar disminuye la poscarga y por ende se beneficia, se alegra el ventrículo izquierdo. Además, doctores, es antiproliferativo, es decir, no genera hipertrofia, disminuye el tono simpático y es antihipertrófico. Entonces, buenísimo, ¿no ven? Buenísimo el BNP. Pero hay alguien que la degrada, que es la neprilicina. La degrada, la destruye. Entonces tenemos que inhibir, es decir, tranquilo neprilicina, que continúe la función del BNP. ¿Y quién es? El sacubitril, ¿no? Aquí tenemos el sacubitril. Entonces, con el sacubitril inhibo a la neprilicina. Sabemos que la renina-angiotensina-aldosterona también se estimula, se activa para compensar. ¿Cuál será, doctores, el objetivo de que se active el sistema de renina-angiotensina-aldosterona? ¿Por qué se activa? ¿Para qué se activa? Se activa porque hay una presión baja, ¿no, doctor? ¿Ya? Se activa para retener sodio, para retener agua. ¿Verdad? Todo esto, ¿no ve? Angiotensinógeno, angiotensina 1, un receptor, y aquí dice, ¿no? Sodio y agua retiene. ¿Qué produce la angiotensina? Vasoconstricción. Y si produce vasoconstricción, aumenta la presión arterial. Si aumenta la presión arterial, aumenta la poscarga al ventrículo izquierdo. Lo tronamos. Prolifera. Hay una proliferación, estimula a la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Aumenta el tono simpático, por lo tanto aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, miren este esquema, ¿no? Si yo inhibo al receptor de la angiotensina del tipo 1 e inhibo a la neprilicina con sacubitril, ¿okay? Y valsartán al receptor de la angiotensina, esta combinación es perfecta, ¿no? Sacubitril, valsartán. ¿Verdad? Entonces, con esto, pues ya entendemos todo el tratamiento, ¿no? Muy bien. Además, el libro de Harrison describe mucho de lo que es la endotelina. Los mecanismos de manera simultánea en la insuficiencia cardíaca o luego se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y después se activa el péptido natriurético. Se entrecortó, discúlpame. A ver, otra vez tu pregunta, por favor. No te escuchamos. ¿Cuál era tu pregunta? Bueno, de que le esperemos. Entonces, la endotelina, todo el mundo conoce por fisiología, ¿no? Cualquier médico. La endotelina es un vasoconstrictor. ¿Okay? Por lo tanto, si es un vasoconstrictor, aumenta la presión arterial, por lo tanto, aumenta la poscarga, por lo tanto, sufre el ventrículo izquierdo. ¿Okay? Pero se han hecho estudios que antagonizando la endotelina no hay buenos resultados. Y por eso casi siempre digo, la fisiopatología no siempre correlaciona con medicina basada en la evidencia. Para conocer bien la medicina estudias, ¿no? Fisiología, anatomía, fisiopatología, semiología, cardiología, tratamiento, fármaco, estudias. Bonito, ¿no? Pero eso es lo que tú conoces
conoces, lo que nosotros conocemos, no necesariamente se relaciona con medicina basada en evidencia. ¿Y cómo la estudiamos? Esto con epidemiología clínica, con investigación. Por eso una parte es que ustedes, si tienen la oportunidad de hacer un diplomado, hagan diplomado en investigación para entender cómo se hacen los estudios, cómo interpretar los estudios, cómo hacer un buen protocolo de investigación, porque ahorita los que están egresando, sus trabajos de final de la residencia es una pena, el 95%. Entonces, el hecho de que hagan un diplomado en investigación, hay una de Chile, que les comparto, buenísima, buenísima. Entonces, la endotelina, como es vasoconstrictor, no ha demostrado mejorar, pero tiene cierto beneficio en hipertensión arterial pulmonar, es decir, para insuficiencia cardíaca del lado derecho, sobre todo por hipertensión arterial pulmonar. ¿Cuál es el antagonista de la endotelina? ¿Óxido nítrico? No. El óxido nítrico es vasodilatador, doctores, no te puedes confundir. El óxido nítrico, mira, óxido nítrico es vasodilatador. La endotelina es vasoconstrictor. La pregunta es, ¿quién es el antagonista? ¿Cuál es? El medicamento. ¿Me invitas coquita? Coca. Sí. Ya, mírale. A nosotros también, a todos los del curso. Que nos invite Coca. Vamos a acudir un bolito. Un cafecito más, listo. Antes de ir a bolichear. invitar gol. Ya, avanzaremos. Entonces, el medicamento es el Bosentan, ¿no? Pero no ha demostrado, ¿no? No ha demostrado disminuir la mortalidad en ese tipo de pacientes. Después, y este es el boom ahorita, ¿no? Este es clave, doctores. Otro medicamento que así ha revolucionado el manejo de la falla cardíaca son los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa. S de sodio, G de glucosa, ¿no? T de transportador, 2, porque es 2, transporta 2, ¿ok? El sodio y la glucosa. Entonces, lo que este receptor o esta proteína transmembranal se encuentra en el primer segmento del túbulo contorneado proximal, esto en la nefrona. Ahí se encuentra. Entonces, lo que hace este receptor es absorber el 90% de la glucosa. 90%. Entonces, este receptor lo que hace estos medicamentos, sobre todo la empaglifosina compite con este receptor. ¿Para qué? Para que por la orina se libere la glucosa. Entonces, al liberarse la glucosa, por ósmosis, va a jalar protóxido de hidrógeno, agua, ¿ok? Elimina el agua. Y por lo tanto el paciente puede tener disminución de la sobrecarga hídrica. Entonces, los inhibidores de la CGLT2 van a tener un efecto diurético porque al eliminar la glucosa, el azúcar jala agua por ósmosis. Hay glucosuria, tiene un fenómeno de nefroprotección e incrementa la síntesis de eritropoyetina. ¡Wow! ¡Excelente! ¿Qué pasa en el corazón? Disminuye el remodelado ventricular y mejora la función diastólica. Recuerden que en insuficiencia cardíaca había una alteración en la estructura y en la función. Aquí mejora la función diastólica con este medicamento. A nivel vascular, disminuye la resistencia vascular y mejora la función endotelial, es decir, el óxido nítrico, vasodilatación.
y a nivel mitocondrial incrementa la utilización de cuerpos cetónicos y mejora el procesamiento en cuanto a las monedas energéticas del ATP. ¡Wow! O sea, de este medicamento, los inhibidores de la CGLT2 se han encontrado muchas. Y a nosotros lo que nos interesa en este momento es en el corazón. ¿Ok? Doctor, eso de la SGLT2, volviendo a la anterior diapositiva, he visto siempre a bastantes especialistas, más que todo internistas, hablar que es un medicamento, cuando he podido aprender, para insuficiencias renal, si sería el primer cuadro, insuficiencia renal crónica, el último cuadro, la mitocondria, si sería para la diabetes tipo 2, ¿no? Cuando se da, y la parte para evitar el remodelamiento cardíaco, ¿no? Cuando es el corazón. Entonces creo que es bastante usado en nuestro medio, ¿no? Por ustedes, Doc. Sí. En las guías está, ¿no? Por ejemplo, mira, nosotros vamos a revisar qué es lo que dice. A ver, UpToDate ya hemos visto. A ver, vamos a otra base de datos, otra medicina basada en la evidencia, Dynamet. Miren, en fracción de eyección, mira, primero vamos a la reducida, ¿ok? Falla cardíaca con fiebre reducida. Vámonos al tratamiento. Recuerden que ahí estaba la empaglifosina. Aquí está. Inhibidor del cotransportador sodio-glucosa, CGLT2. Una recomendación fuerte. ¿Qué medicamento? La empaglifosina. Para falla cardíaca con fiebre reducida. Vámonos con FEBI preservada. Evaluación, management, manejo. Aquí debería de estar. Aquí está. Usar inhibidor del sodio-glucosa cotransportador porque disminuye las hospitalizaciones de falla cardíaca. Tiene fuertes recomendaciones. Y por último, para ligeramente reducida. ¿Dónde estás? Los tipos, descripción general. Aquí está. Administrar empaglifosina para disminuir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Imagínense un medicamento para los 3 tipos de falla cardíaca. Está alucinante. Y si nosotros comienzas a revisar la fisiopatología y demás, pues está buenísimo, ¿no? Y todo lo que comentas, perfecto, ¿no? Es un muy buen gran aporte para cada uno de estos. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Hasta cuánto de índice de filtrado glomerular se puede usar en una enfermedad renal crónica los inhibidores de las TLGT2? Es buena pregunta. Van cambiando con el tiempo, pero pueden estar hasta 30 milímetros de mercurio. Creo que acá, no me acuerdo si UpToDate o Dynamet menciona. Aquí está, miren. Dice que, por ejemplo, la dapaglifosina, dice, no se recomienda el inicio en pacientes con tasa de filtrado glomerular menos de 25. La dapaglifosina. En nuestro medio tenemos la empaglifosina. Dice, no hay información de dosificación disponible para pacientes con tasa de filtrado menos de 20. No hay. Esto dice en Dynamet. Vámonos a UpToDate. Vamos a ver si tiene algún tipo de evidencia. Ahí. Debe estar en inglés. Empaglifosina. A ver. Aquí está. Empaglifosina, dosificación. Ahí está. Lo que preguntaba la doctora, ¿cuánto es la dosificación? Para insuficiencia renal aguda, las recomendaciones de dosificación renal se basan mejor en evidencia disponible y experiencia clínica. Dice, si tiene una tasa de filtrado glomerular mayor o igual a 30, no es necesario ajustar la dosis. Menos de 30, aquí dice, ¿no? Enfermedad renal crónica, no es necesario ajustar la dosis. Si tiene mayor o igual a 20 milímetros de 20 ml minuto por 1.77 de metro cuadrado. No se inició tratamiento de pacientes. En resumen, o sea, lo que dice UpToDate, por ejemplo, es que no deberían de darse a pacientes que tienen una tasa de filtrado glomerular menos de 20. Dice, no se inició tratamiento en pacientes. 10 miligramos, ¿no, Doc? En diabéticos. Sí. En diabéticos está igual a 20, ¿no? 20. O sea, la pregunta dice la doctora, ¿hasta cuándo vamos a dar, no? Más de 20, ¿no? Esa sería la respuesta. Más de 20. Y se debería tener precaución o no dar a
a pacientes que tengan menos de 20 milímetros de tasa de filtrado. ¿Está bien, doctora? Gracias, doctor. Excelente. Muy bien. Ya terminaremos de una vez en falla cardíaca. Bueno, entonces con la fisiopatología, el corazón, el ventrículo izquierdo, ahí donde está mi lápiz. Ahí está. Ya. Entonces, lo que pasa es que el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo se remodela, ¿verdad? Se remodela. Y por lo tanto, como se remodela, crece el ventrículo izquierdo, hay una asincronía. Entonces, hay libros enteros de asincronías ventriculares. Entonces, esta sincronía lo que genera es, no se contraen al mismo tiempo. Por eso dice que hasta el 30% de los pacientes con falla cardíaca se asocia a prolongación del QRS. ¿Qué quiere decir? Como el ventrículo izquierdo crece, ¿no?, por la remodelación, en el electrocardiograma hay una prolongación del QRS. Incluso hay puntos de corte que lo vamos a ver. Entonces, esta pérdida de sincronización eléctrica en el electrocardiograma se manifiesta por aumento del QRS o por bloqueo de rama izquierda. Eso no tenés, por favor. O con retraso de la conducción intraventricular. También indirectamente los pacientes pueden desarrollar fibrilación auricular. Además, estos pacientes, como el ventrículo derecho se dilata tanto, estoy exagerando, el anillo se descompone todo el aparato subvalvular y genera insuficiencia mitral. ¿Cómo voy a diagnosticar? Con un ecocardiograma para ver el reflujo entre el ventrículo izquierdo y la aurícula, y ahí la insuficiencia mitral. Y habla el libro de Harrison un poco de las interacciones cardiorrenales. Ahí está el síndrome cardiorrenal y la congestión intestinal por el edema, ¿no?, por el líquido que está en el intestino, que altera el microbioma, y estos lipopolisacáridos pueden aumentar en ese tipo de pacientes, aumentar las sustancias proinflamatorias y que el paciente esté peor, ¿no?, y eso entre caquexia cardíaca. Y los estados de alto gasto cardíaco, que no es lo mismo que la FEBI, ¿no? Entonces habíamos visto que la anemia es una de las causas frecuentes en pacientes con insuficiencia cardíaca de alto gasto cardíaco. ¿En quiénes? Por ejemplo, en una hemoglobina menos de 8 ya se ha demostrado, ¿no? Punto de corte. Esto, por favor, háganse un flashcard para comenzar a ver estos. También se ha descrito que en pacientes con falla cardíaca de alto gasto, las causas más frecuentes fueron obesidad, hepatopatía 23%, fístulas arteriovenosas, enfermedad pulmonar y trastornos mieloproliferativos. Listo. Creo que nos hemos abarcado mucho en fisiopatología. La clínica es fácil, ¿no? O sea, si yo soy fisiopato, ya sé que un paciente con falla cardíaca del lado izquierdo va a tener comprometidos los pulmones. Y si tiene comprometidos los pulmones, el paciente va a tener disnea, ¿no? Va a tener falta de aire. Entonces, esta falta de aire se puede traducir como ortopnea, que es la falta de aire cuando un paciente está acostado, está descansando. La disnea paroxística nocturna es cuando el paciente está descansando, ¿no? Está durmiendo y de repente a la medianoche se despierta porque le falta el aire. La disnea paroxística nocturna. El asma cardíaca es cuando un paciente, ¿no?, le falta el aire, pero además tiene broncoconstricción. Lo vamos a ver en eso. Entonces, tiene broncoconstricción y eso se denomina el asma cardíaca. Además, en estadios tardíos, los pacientes tienen respiración de Cheyne-Stokes, es decir, respiran rápido, ¿no? Comienzan a respirar rápido y entran en un periodo de apnea y otra vez rápido, ¿no? Es la respiración de Cheyne-Stokes cíclica. Y otros síntomas que ustedes pueden ver. Es un paciente cuando lo revisamos, vemos, ¿no?, esto, que es la incurgitación yugular, ¿no?, que es datos de sobrecarga izquierda o derecha también puede ser. No tiene buena sensibilidad para ver estos tipos de datos. Y un paciente que llega a la emergencia le vamos a pedir una radiografía de tórax. Y esta radiografía de tórax vamos a encontrar primero cardiomegalia, ¿no?, el índice cardiotorácico amplio. Vamos a encontrar la cefalización de los vasos, porque está muy congestionado. Las líneas B de Kerley, que es nada más el líquido que está sobrepasando por el aumento de la presión hidrostática. Un derrame pleural. Y el derrame pleural en falla cardíaca, ¿dónde es frecuente? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? ¿O en ambas partes? ¿Dónde es frecuente? Derecho. Es frecuente en el lado derecho siempre, ¿ok? Puede haber bilateral, no pasa nada.
Ahora, la exploración cardíaca, pues lo único que vamos a encontrar es el punto de impulso máximo, ¿no? Entre el quinto espacio, habíamos visto que el R3 es un predictor independiente de mortalidad y podemos encontrar soplos, ¿no? ¿Cómo es el soplo de una insuficiencia mitral? ¿Qué tipo de soplo es? Soplo sistólico. Sistólico. Es un En vértice. Axila. Es un soplo sistólico en insuficiencia. Pues un paciente que ustedes ven con insuficiencia cardíaca, con problema cardíaco, siempre es importante auscultar, sobre todo para detectar datos de insuficiencia mitral. Lo mismo hemos visto en infarto. Y en el abdomen, todo lo que es congestión, hepatomegalia, ascitis, edema, caquexia y demás. Y en el lado derecho, el pulmón básicamente está limpio. Yo creo que aquí tengo una imagen que lo vamos a ver. Eso es con relación. Entonces, las guías manejan estas etapas. ¿Okay? En la etapa A, el paciente no tiene clínica, no tiene disnea, edema, no tiene nada de eso, pero tiene factores de riesgo. ¿Qué tiene? Hipertensión, diabetes, para que pueda desarrollar. Es una etapa A. La etapa B, el paciente ya tiene clínica, una anija 1. El paciente, su corazón, ya tiene un daño estructural, sobre todo cicatrices, infarto, pero no tiene datos de insuficiencia cardíaca aguda como tal. La etapa C, ya existe un daño estructural. La paciente ya tiene signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, disnea, incurvitación yugular, reflujo hepatoyugular, edema y demás. Y la etapa D es un paciente en insuficiencia cardíaca en etapa terminal. Y básicamente ahí necesita trasplante cardíaco. Estas son la clasificación de la NIJA, que las dominan perfectamente. Y el diagnóstico, ¿no? El paciente llega, dice, doctor, falta el aire. ¿Qué más tiene, doctor? Se han hinchado mis pies. Listo, ¿qué hacemos? Signos vitales primero, ¿no? Le tomaremos signos vitales y le vamos a pedir una radiografía de tórax. Para ver, le vamos a pedir un hemograma, una glucemia, para ver si tiene diabetes mellitus tipo 2, una hemoglobina glicosilada, A1C. Le vamos a pedir un electrocardiograma de 12 derivaciones, un examen general de orina, para ver proteinúria y albuminuria. Y si el electro está anormal, tiene falla cardíaca, pues hacemos un ecocardiograma transtorácico, un ETT, y le vamos a pedir laboratorios, ¿no? Entonces, dentro de los laboratorios, primero es pedir los biomarcadores, ¿no? El péptido natriurético auricular tipo B, el ProBNP. Sobre todo esto nos ayuda en el contexto de consulta para ver si la causa de la disnea es de origen cardíaco o no cardíaco. Probablemente esto ayuda a los inexpertos, pero un paciente que tiene falla cardíaca es clásico, ¿no? Ver este tipo de clínica, y si estamos dudando, pues pedimos, ¿no? O sea, dentro del protocolo está pedir ProBNP. Ahora, para pacientes que van a ir a trasplante cardíaco, ahí se solicita la prueba de esfuerzo. Y sabemos que un consumo de oxígeno menos de 14 ml kilogramo minuto ha demostrado, en términos generales, mejor